Comenzamos nuestra serie nocturna. Por la mañana estuvimos con un lindo grupo de hermanos, como lo dijo Carlos recién. La verdad que fue muy lindo, media hora nomás, muy breve, pero muy interesante también la reunión. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar también con esta reunión matutina y, por supuesto, esta de las 20 horas. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la revista? ¿Puedo ver las manos? ¿Todos tenemos la revista? Bien, muy bien. Entonces ahí mañana, si hay alguno viene que no está hoy, por supuesto tenemos revista una para cada familia, ¿sí? Y justamente uno de los temas, el primer tema que la revista trata es justamente la urgencia de la oración. Orar es urgente. Pero uno se preguntará al escuchar esto, ¿para quién es urgente la oración? ¿Para quién es urgente? ¿Para nosotros es urgente? A veces puede ser urgente ante algún apremio particular. Para el mundo es urgente que haya gente que ore. Para el mundo es urgente que haya personas que oren. Vamos a ver enseguida. ¿A Dios le urge que oremos? ¿Dios está atado de manos hasta que el pueblo de Dios ora? ¿Quién tiene la mayor urgencia para que se ore? ¿Es nuestra urgencia? ¿Es la urgencia del mundo? ¿Es la urgencia de Dios? ¿Para quién es o debiera ser urgente orar? Vamos a mirar algunos textos. Allí, en Lucas 11:13, encontramos un versículo muy conocido, favorito para muchos, que nos da la pista o nos da el indicio de que realmente Dios está dispuesto y está deseoso de que haya personas que le pidan, que lo invoquen. Lucas 11:13, ¿alguno que lo quiera leer? No sé si hay alguno dispuesto para leerlo. Podemos, allí, sí, está Fridi ahí que quisiera leer, no sé si hay otro micrófono. Para que escuchemos en la transmisión vamos a pedirle a Eric que le acerque el micrófono, así escuchamos también allí los que estamos en los hogares. Sí. 11:13, Lucas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y acá hay una frase, gracias, que dice, ¿cuánto más Dios dará? ¿Sí? Ahí nos da el indicio de que si los hombres, las personas humanas, los seres humanos que somos malos, a los hijos le damos lo mejor y cuanto antes, ¿no es cierto? ¿Cuánto más el Espíritu Santo Dios va a dar a los que lo pidan, ¿no es cierto? ¿Cuánto más? ¿Sí? Bueno, Dios está dispuesto a que nosotros pidamos y Él va a responder. Es como cuando nuestros hijos eran chicos y se despertaban de noche pidiendo la mamadera. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? ¿Sí? Pidiendo la mamadera, ¿no? Y entonces pedían despacito y un poquito más fuerte. Y si no, se levantaba el padre o la madre, le decía, te toca a vos, y a los codazos, ¿no es cierto?, en la cama hasta que era más insistente y más insistente, hasta que finalmente por cansancio se levantaba uno, preparaba y le daba, y había un rato de paz, 2 horas, 2 horas y media, ¿no es cierto?, hasta que finalmente tiraban un poquito más. Pero el padre, cuando el hijo pide, y el hijo pide insistentemente, el padre responde, ¿no? Responde rápido, y no por molestia, como podemos ser nosotros de noche cansados, sino el Padre Celestial responde de inmediato. Fíjense también allí, Zacarías 10:1, nos dice allí el profeta que el Señor anima a que su pueblo pida, que pida insistentemente, que pida que llueva, que pida que Dios envíe la lluvia tardía prometida. Zacarías 10:1, no sé si alguno lo tiene allí a mano. Ahí está Eric para pasarle. Allí Tania va a poder leer este pasaje, Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Qué lindo pasaje, ¿no es cierto? Dice, pidan que llueva, pidan que Dios envíe la lluvia. Y el Señor hará que aparezcan nubarrones y dará, no un poco, una lluviecita, una llovizna, sino aguaceros hasta que, la hierba aparezca en el campo. Hay muchos pasajes como estos que hablan justamente de la urgencia que tenemos para orar. Dios insiste, yo diría estimula o pincha a las personas para que se den cuenta que necesitan orar y necesitan pedir insistentemente. Una parábola muy clara que Jesús contó está en
Lucas capítulo 18, y es la parábola de una mujer viuda, pobre, que fue a ver al juez para que le haga justicia, y ella fue una, dos, muchas veces, insistió hasta que el juez, que era injusto, bueno, por cansancio le concedió lo que esta mujer pedía, y entonces por contraste el Señor dice, la insistencia funciona hasta para la gente mala. ¿Cómo no va a funcionar la insistencia cuando el ser humano urge a Dios para que Dios responda? Lucas 18:1 dice, Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero la pregunta que hace Jesús acá, ¿no? ¿Qué hace y nos hace? A ellos y a nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fe como para orar, fe como para urgir a Dios, fe como para insistir, fe como para perseverar en la oración. ¿Hallará este tipo de fe el Señor en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? En el momento previo a la venida de Cristo, nuestro momento, nuestro tiempo, somos la iglesia del fin, la última de las 7, nosotros somos la Odisea. Y entonces Jesús pregunta y nos pregunta, ¿nosotros tenemos esa urgencia por orar? ¿Hallará fe en la tierra el Señor? Bueno, vemos claramente por estos pasajes que a Dios le urge que su pueblo ore. Y Dios urge y estimula a su pueblo para que ore. Sin embargo, el pueblo de Dios solamente ora cuando algún callo le duele o cuando alguna parte del zapato le aprieta, ¿sí o no? ¿Cuándo oró Jonás? ¿Cuándo oró Jonás? Cuando estaba en el vientre del gran pez. ¿Sí? ¿Cuándo oró Pedro? Diciendo al Señor Jesús, sálvame, Señor, sálvame. ¿Cuándo oró? Cuando estaba con el agua hasta acá. ¿Sí? Así oró. En ese momento oró. Incluso el ladrón en la cruz oró a Jesús cara a cara. ¿En qué momento? Y ya en las últimas, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y así, la urgencia del ser humano, a veces el ser humano ora cuando ya no tiene más alternativa. Cuando se lo tragó la ballena, cuando lo crucificaron, o cuando el agua lo tapó 2 metros, ahí el ser humano, ahí ora, clama y pide. Ahí siente la urgencia de orar. ¿Y será que Dios responde? ¿Dios le respondió a Jonás? ¿Le respondió sí o no? Sí, le respondió, claro que sí. Y le respondió el Señor a Pedro, no solo que le respondió, sino que le dio la mano para que lo acompañara, ¿sí? Y así toda aquella persona que está urgida, Dios responde. Seguramente algunos de ustedes sabrá o estará recordando algún episodio en su vida en el cual estuvo urgido por algo, tuvo alguna necesidad apremiante, oró y Dios respondió. ¿Alguno pasó por esa experiencia? ¿Sí? Ahí Lali dice, yo pasé. ¿Alguno más pasó por esa experiencia? Carlos pasó, Fridi pasó. Y recordando, Verena también pasó, ¿sí? Todos pasamos por esa experiencia. Y el Señor respondió. Me acuerdo la vez que con más insistencia yo oré, fue el año 1998, a fin del 1998. Nunca oré tanto como esos días. Como ese fin de semana que yo creo que fue el peor de mi vida. El peor de mi vida. Había terminado el primer año acá, nos destinaron a colportar en Belleville, el sur de Córdoba. Yo con poca experiencia en lo que eran los micros de larga distancia. Cuando terminamos el año, como me sobró tarjeta, estábamos antes con el sistema de tarjeta al comedor, ¿no es cierto? Que uno tenía que administrar y se le sobraba, bueno, tenía que llevarse todo al fin del año porque si no perdía todo lo que tenía, todo el crédito que tenía. Así que yo, como viajaba seguido a Buenos Aires por algunos compromisos, bueno,
me llevé un montón de cosas para, bueno, cereales, ¿no es cierto?, galletitas, todo para el verano, ¿no? Pero no tomé el cálculo de que cuando uno va con sobreequipaje, los micros, ¿qué pasa? Te cobran el sobreequipaje, ¿no? Y tenías que tomar un micro hasta Santa Fe, otro creo que hasta Córdoba, capital, y otro más hasta Belleville. Creo que 3 micros. Así que ustedes fíjense, me cobraron sobreequipaje en el primer micro, me cobraron sobreequipaje en el segundo, y me acuerdo cuando creo que combiné en Villa María, y el viaje de Villa María a Belleville fue el que más me mataron. Me mataron. Así que ¿saben cómo llegué a Belleville? Acá en este bolsillo tengo el teléfono. En ese momento ni teléfono había, ¿no? No tenía un peso. Me acuerdo que en la billetera tenía 10 centavos y nunca en mi vida había estado sin plata. Para mí eso era desesperante. A alguno de ustedes le habrá pasado, para mí en ese momento nunca me había pasado estar sin plata. Tenía 10 centavos en la billetera, año 98. No había teléfono para decirle, bueno, mandame. No había WhatsApp. Sí tenía un montón de cereales. Bueno, así que el viernes comí granola, el sábado desayuno granola, almuerzo y merienda granola y cena también, y el domingo granola, granola y granola. El viernes de tarde, entonces, acompañé a uno de los muchachos que ya había arrancado para ver el método, el relato de la presentación de los libros que teníamos que vender. En ese momento era Tercer Milenio y algún otro que no recuerdo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que yo vine a estudiar acá después de haber trabajado 5 años, siempre tuve plata, siempre tenía plata, es más, tenía más plata antes que ahora. Vi que ya me conoció pobre a mí, ¿eh? Tenía plata, nunca me había faltado plata. Trabajaba desde los 18 años, después del secundario, 15 días ya estaba trabajando en blanco, así que siempre tuve plata y para mí estar sin plata era realmente muy preocupante. Nada, nunca había tenido esa experiencia con 22 años. Bueno, acompañé a un compañero el viernes de tarde y el sábado entonces día de ayuno y oración. Y no estaban los 10 días de oración, ¿eh? No estaban, era antes. Ayuno por el apremio, oración por el apremio, por la necesidad, por la desesperación. La oración de Jonás, la oración de Pedro, tragado por la ballena o tapado por el agua. Así fue mi ayuno y mi oración de esos días. Finalmente, el día lunes, me destinaron a un barrio, el barrio Artemio Arán, que era el último por allá de Belleville, y ahí arranqué yo solo. Nunca había colportado, no tenía un peso en el bolsillo, pero yo le dije, Señor, hoy voy a matar o morir, Así que me fui, ¿no es cierto?, 8:30 a arrancar en la primera casa, hago palmas en la primera casa, no sale nadie, hago palmas en la segunda casa tampoco, en la tercera estaba la reja abierta, así que voy, golpeo la puerta, me atiende un señor de unos 60 y pico, 70 años, me abre la puerta, me dice, pasá. Por lo general, ustedes saben que a los colportores o a los estudiantes colportores tienen que pedir la entrada. Es raro que alguien te ve y te diga, pasá. Y a mí me hizo pasar. Así que, bueno, entramos en diálogo, mostré los libros, mostré el libro, y él me pregunta lo siguiente. ¿Puedo comprarlo de contado? Y eso que me dijo mi primer cliente fue una música celestial. Puedo comprarlo de contado. Así que, por supuesto, le dije yo, 7,50, primera cuota, le entregué el libro y ahora tenía 7,50, que en ese momento, 98, ¿no es cierto?, era como plata de ahora, bueno, 1.500, 2.000 pesos, ¿no es cierto? Ya era otro el ánimo, ¿no? Para hacer historia corta y breve,
En esa manzana, vamos a suponer que la manzana era así, yo arranqué acá, vendí en la esquina, vendí en la siguiente casa, vendí en la otra, vendí en la otra, vendí en la otra, vendí en la otra, pegué la vuelta y en media manzana, que fue toda esa primera mañana, le vendí a todos los de esa media manzana. Y terminé porque ya se hizo la hora de volver para el mediodía. Le vendí a todos. Pum, 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 pum. ¿Suerte de principiante? Bueno, alguno diría, fue suerte principiante. O la oración respondida. La oración respondida. Bueno, contento, feliz, volví. A la tarde también arrancamos. Pero el círculo se redondeó al mes siguiente. Porque al mes siguiente yo tuve que ir a cobrarle a mi primer cliente la segunda cuota del libro. Le había dejado con la primera cuota del libro, tenía que volver ahora a cobrarle la última cuota. Así que tenía allí la boleta, fui más o menos a la misma hora que la primera vez y entonces golpeé, el hombre me abrió y me preguntó, ¿este quién es? Yo vine hace un mes, yo le entregué un libro, el libro así asá, usted recuerda que pasé a su casa, le mostré el libro, usted quedó con el libro, ahora vengo para la segunda cuota, y el hombre dudaba, no me reconocía. Así que yo le mostré la boleta con su firma, y viendo esa boleta con su firma, a duras penas me entregó la segunda parte, la segunda cuota, 7,50. Y ahí medio a regañadientes, porque es como que se la saqué con tirabuzón, bueno, me fui para seguir con otras cobranzas, con otras tareas. Me doy vuelta y me voy. Y cuando me voy, él me pregunta algo que ahí me hizo entender todo. Me preguntó, cuando me iba, ¿y el alto que estaba con vos dónde está? Y cerró la puerta. Yo fui hasta la reja y ahí me cayó la ficha. Entonces han escuchado muchas veces y han leído muchas veces qué pasa con los colportores, ¿no es cierto? ¿Con quién van los colportores? ¿Con quién caminan los colportores? Hay muchas de esas, muchas. ¿Por qué entré en esa primera puerta sin decir quién era? ¿Por qué vendí en la esquina y ahí, en toda esa media manzana vendí a todos? Esa oración que yo hice no era para que Dios mandara un ángel, para que me ayudara, era para tener 10 pesos u 8 pesos para ir, manejándome y arrancar. Una oración, una pobre oración, con la poca fe que los seres humanos tenemos y que yo tenía ahí más por hambre que por fe. Pero el Señor siempre responde ¿cómo? ¿Cómo responde Dios? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sí, Dios responde las oraciones que se hacen porque Él estimula, las oraciones que hacemos por nuestro propio apremio humano. Dios responde todas las oraciones. Sin embargo, hay otro tipo de urgencias que nosotros tenemos que reconocer, que no son nuestras urgencias particulares, que hoy son unas, mañana son otras, ¿sí? Hoy es porque no tenés plata, mañana porque te enfermaste, pasado porque tuviste una pérdida, por lo que fuera, por este mundo siempre tenemos algún tipo de apremio o urgencia, sino por la urgencia que el mismo mundo tiene, que este mundo tiene una urgencia, una necesidad que el mundo no reconoce, que el mundo ni percibe. En la página 9 de la revista del Pastor Marfil le da un dato interesante. Y él dice que la población mundial explota. Las últimas cifras de población revelan que nuestro mundo tiene 7.800 millones de personas apiñadas en un globo giratorio llamado Tierra, que flota en el espacio. Cada día nacen 385.000 bebés. Cada día nacen 385.000 bebés. Y son 140 millones de personas por año las que nacen. ¿A cuántos podremos alcanzar, dar la oportunidad de darle un libro, una llamada, una revista por año, como iglesia en todo el mundo? Por año tenemos 140 millones más, 140 millones nuevos. ¿Cómo podremos alcanzar a esa población? Y da un dato más.
el pastor Marfinley para que recordemos o reconozcamos la necesidad del mundo. Hay al menos 548 ciudades con una población de 1 millón o más, y muchas de esas ciudades se encuentran en países donde la Iglesia Adventista tiene muy poca presencia. Por lo tanto, nuestras urgencias particulares, que las tenemos y podemos orar por ellas y Dios va a responder, son unas. Las urgencias por las cuales Dios nos plantea en su palabra la necesidad que tenemos, la urgencia de contar con el Espíritu Santo, son claras, pero también tenemos otro tipo de urgencias y de responsabilidades que realmente escapan a nuestra fuerza, a nuestra capacidad de poder satisfacer. No podemos. Por lo tanto, el desafío está planteado. La urgencia de la Iglesia no es tener más plata, aunque sería bueno que todos podamos ser más fieles, en todo sentido, por supuesto. La urgencia de la Iglesia no es tener mejores templos, aunque realmente hay lugares donde se necesitan templos con el lujo de por lo menos tener 2 baños. Fíjense ustedes, tenemos esa necesidad. La necesidad de la Iglesia es ni más ni menos que contar con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Esa es nuestra necesidad. Quizá no sea la necesidad que más percibimos porque los seres humanos somos egoístas por naturaleza y siempre nos duele primero acá y pedimos por acá, y cuando nos duele acá pedimos por acá, y así somos. Sin embargo, el Señor nos recuerda mediante el mensaje de su palabra que nuestra mayor necesidad es la necesidad de pedirle a Él, como hemos leído al comienzo, el don principal, que es el don del Espíritu Santo. Porque así como ustedes, que son gente pecadora, según dice esta versión, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Esa es nuestra mayor urgencia. Percibamos o no percibamos esta, Dios dice, esta es la mayor necesidad, tuya y de toda la Iglesia. Y por lo tanto, la necesidad que va a hacer que el mundo pueda, aunque explote en crecimiento, aunque se complique cada vez más, aunque los peces estén cada vez más resbaladizos, acá comienza el principio de las soluciones que necesitan nuestras vidas y el mundo completo, el mundo entero. ¿Qué tal si podemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a reconocer esa urgencia? Es difícil tomar el medicamento cuando no te duele. Cuando te duele, tomás, pero cuando no te duele, hay que, ponerse en la cabeza y hacerlo, ¿no? Si no sentimos esa urgencia, pero sentimos otras más sensibles, más evidentes a nuestra propia situación particular, recordemos, el Espíritu Santo es la mayor urgencia que tenemos como iglesia, como personas, que tienen nuestras familias, y justamente eso es lo que va a hacer que este mundo, este pobre mundo, este viejo y desgastado mundo, tenga una ventana a algo mucho mejor. Pensemos en esto mientras cantamos la última canción.